El webinar que se va a presentar el día de hoy es gestión de límite de crédito en SAP S/4HANA. Me presento, mi nombre es Jair Ornelas, soy consultor de SAP en el módulo de SD, 12 años de experiencia y actualmente laboro en el área del centro de soporte de Shamay. El tema que vamos a ver hoy se divide en los siguientes subtemas. Vamos a ver la parte de qué es la definición del crédito, qué implica la gestión de crédito, cómo se realiza la gestión de crédito en SC, cómo se realiza la gestión de crédito en S/4HANA y veremos las principales diferencias que hay con el R3 de anterior generación, que era el SC o R3, en comparación con el S/4HANA. También veremos cómo se utiliza el crédito en la parte del BP, las diferencias que hay con respecto al segmento de crédito, cómo se manejan las clases de riesgos y veremos algunas otras funcionalidades que traen las últimas versiones de el S/4HANA con referencia al área de gestión de crédito. Y al finalizar tendremos la parte de preguntas y respuestas donde ustedes podrán sacar sus dudas. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver es qué significa el crédito. Si nosotros nos vamos a la definición, en latín nos dice que viene de la palabra creer o confianza. Así que un crédito, entre otra cosa, pues, significa tener confianza en nuestros clientes. En la vida económica y financiera, pues se va a entender que un crédito es la confianza que se tiene en la capacidad de que van a cumplir con lo establecido. Esto basado en ciertos parámetros, como son, por ejemplo, la posibilidad de pagar, la voluntad, la solvencia. Y esto todo se refiere pues realmente a una obligación contraída, en este caso financiera. Pues, ¿qué implica en este caso la gestión de crédito? Pues la gestión de crédito es lo que nos permite darle una línea de crédito, por ejemplo, a nuestros clientes para realizar transacciones comerciales. Estas son económicas o financieras. Y bueno, nosotros nos vamos a basar en algo para darle esa confianza que ya encontramos, que es la que viene en la definición. Y bueno, esto normalmente se apoya en algunos pilares, como son el historial crediticio. El historial crediticio nos referimos a que anteriormente ya hayan tenido movimientos crediticios, que hayan pagado a tiempo, que hayan pagado completamente. La solvencia, alguno de los puntos para darle esa confianza, pues sería que tengan dinero, que tengan realmente el capital para poder cumplir con un compromiso. La capacidad de pago está relacionada con la solvencia, pero bueno, una empresa puede tener mucho dinero, pero puede estar ocupado ese dinero en otras cosas, entonces la capacidad de pago disminuye y por lo tanto tal vez para nosotros no sea un buen objeto de crédito tal persona o tal empresa. Y por supuesto el cumplimiento. Puede ser que tenga el dinero, puede ser que lo pueda pagar, pero puede ser que a veces no lo quiere pagar dentro de los parámetros que establecimos y a pesar de que lo pudiera hacer, no lo hace, ¿no? No lo cumple. Bueno, en el caso de SAP, en el caso de nuestro sistema, pues nosotros podemos realizar una gestión de crédito para nuestros clientes. Anteriormente, en la versión R3 SC, se utilizaba una gestión de crédito que estaba enfocado en el módulo de finanzas y que venía con su origen en un tipo de crédito conocido como FI ARCR. Este se basa principalmente en categorías de riesgo. Lo que nosotros hacemos es que a nuestros clientes
los ponemos en una categoría de riesgo, que puede ser una categoría muy alta, muy riesgosa, media, baja o ningún riesgo. Eran principalmente las categorías que nosotros manejábamos. En una categoría de riesgo, nosotros tomábamos en cuenta la probabilidad de incumplimiento o de cumplimiento de este cliente. Y bueno, nosotros nos basábamos en parámetros como los que hablamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, todo esto se hacía de manera manual. Nosotros, a lo mejor ingresando un cliente, le dábamos la categoría de riesgo más baja, un riesgo de entrada en el cual iba a manejar un límite de crédito bajo y se les iba a dar pocos días de tolerancia. Además, la cantidad de pago que podían tener antes de que se les bloqueara era menor. Y bueno, otro de los puntos que se tenían es que el mantenimiento de los datos maestros se daban en transacciones del socio comercial. Había unas transacciones específicas que eran dirigidas hacia el cliente para asignarle la categoría de riesgo. Sin embargo, las reglas de verificación eran asignadas por la clase de riesgo. Y bueno, si nosotros queríamos liberar los documentos que se bloqueaban una vez que ellos sobrepasaban, por ejemplo, su riesgo, sus parámetros de verificación, que podían ser un periodo de partidas abiertas, que podía ser un límite, que hayan sobrepasado el límite de crédito que se les hubiera dado, pues estos documentos, cuando ellos querían hacer su pedido, se bloqueaban en automático y nos daba el motivo. Y bueno, una persona en particular tenía que entrar y desbloquearlo desde una transacción. La manera en la que se utilizaba anteriormente era utilizando transacciones. Si nosotros queríamos modificar el límite de crédito, pues entrábamos a la transacción FD31 o FD32 y movíamos el maestro de la cuenta de crédito. Estos se almacenaban en ciertas tablas que actualmente ya no las utiliza SFOR y que por lo tanto cambió el procedimiento de la gestión de crédito en SC. Una de las situaciones que ocurren con el cambio de versión o de producto, en este caso del SC al S4HANA, es que se simplifican muchas de las tablas financieras. Entonces, tablas que anteriormente existían dejan de existir y se crean unas diferentes que están más ligadas hacia el área de manejar a los clientes como business partner. Y bueno, igual deja de funcionar algunas transacciones por Fioris. En este caso, por ejemplo, las transacciones BKM1 a BKM4, que eran las que anteriormente se utilizaban para desbloquear, pues dejan de aparecer. Y lo que ocurre es que la parte del manejo de crédito en S4HANA, pues aborda tanto el módulo de SD y el módulo de FI. Tomando en cuenta en la parte de SD las partidas abiertas en cuanto a los documentos que solicitó un cliente o las entregas que están pendientes y que toma en cuenta las partidas que están abiertas en facturas no pagadas en el caso de FI. Todo esto está respaldado con la base de datos de S4HANA. Bueno, eso se hacía anteriormente en SC, ahora en S4HANA, pues, ¿qué cambios encontramos? Pues el principal cambio es que ya no manejamos clientes directamente como un objeto, sino lo utilizamos como business partner. Si nosotros queremos manejar a un business partner, tenemos pantallas o tenemos vistas en las cuales nosotros podemos tratar a un business partner como un proveedor, como un cliente o como un objeto de crédito.
Este es el principal cambio. Sin embargo, también tenemos otras maneras en las cuales se maneja la línea de crédito, por ejemplo, los puntajes de crédito. Nosotros utilizamos un puntaje y una probabilidad en el cual se califica de acuerdo a ciertas reglas que vienen propiamente en S4HANA y que explicaremos un poco más adelante, y que ayudan a determinar los niveles de clase de riesgo. Esto ya no es como en un inicio en el cual ponemos una clase de riesgo y metemos 200 clientes en una clase de riesgo, 20 en otra clase de riesgo, 10 en otra clase de riesgo y 5 a lo mejor en una clase de riesgo en la cual tiene la menor probabilidad de riesgo, ¿no? La integración del crédito se da de una manera diferente. Ahora tenemos una integración en el crédito en el que no solamente se toma en cuenta un dato que hayamos puesto y con el cual hayamos calificado a nuestro cliente como un nivel de riesgo, sino además podemos apoyarnos de diferentes herramientas. Por ejemplo, hacia donde está girando actualmente las tendencias de la integración de crédito es integrar el perfil crediticio de nuestro cliente con diferentes historiales o perfiles que ya existen en la red, como podría ser el buró de crédito. Eso es hacia donde está girando actualmente la tendencia de S4HANA y aprovechar toda la integración que hay en la nube, que hay en la red para poder obtener la mayor cantidad de información y dar una mejor calificación de crédito a cada uno de nuestros clientes. Otra de las situaciones que ocurren es el flujo de trabajo o workflows. Anteriormente, una persona estaba designada para poder liberar cada uno de los documentos que llegaban a incumplir y quedaban bloqueados por la línea de crédito que tenían, ya sea que hubieran sobrepasado la línea de crédito, que se hubieran retrasado, o la validación que en este caso hubiéramos colocado de acuerdo a la clase de riesgo, pues se bloqueaba y había una persona que entraba en una transacción que nos hacía liberar a este cliente o esta serie de documentos que estaban bloqueados. Ahora actualmente es posible integrarlo a un flujo o un workflow en el cual bajo ciertas características se puede ir escalando la persona la cual va a dar el permiso, esto pudiendo pasar desde un gerente, un director, un monitor de crédito y bueno, ya se le da cierto peso a fórmulas para poder determinar quién es la persona más adecuada para poder desbloquear estos documentos. Normalmente estas fórmulas toman en cuenta pues de qué tamaño es el monto de lo que se está pasando. Puede ser incluso el tipo de material, si es un material peligroso, o puede ser a través de que uno de nuestros clientes haya tenido un mal historial crediticio, un mal puntaje y no califique para una venta, pero a través a lo mejor de una negociación, pues se pueda desbloquear una venta o un documento y se pueda continuar con la venta. Otra de las cuestiones es cómo se realiza la verificación de crédito, ya que la verificación de crédito no entra directamente a lo que sería a una clase de riesgo, sino que tiene diferentes maneras de hacer la verificación. Puede ser por una clase de riesgo, puede ser por puntajes y se puede distribuir un mismo cliente, puede que en un grupo de empresas, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra empresa se divide
en dos razones sociales, una que vende, por ejemplo, papel y otra que vende lápices. A lo mejor en el área de papel siempre ha quedado bien nuestro cliente y le vamos a dar más crédito, y a lo mejor en la de lápices le vamos a dar un menor crédito porque apenas está ingresando o porque los montos que se manejan son mayores y a lo mejor necesitamos que cumpla con ciertas características. Y bueno, la verificación de crédito se puede dar individualmente por el segmento de crédito, que es como ahora se valida, y esta se puede ir asignando hacia diferentes organizaciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, a grandes rasgos, los grandes cambios que existen entre la versión de SC y S4HANA son los siguientes. Primero, la parte de FI AR deja de existir en S4HANA, y bueno, se maneja a través no de cuentas financieras, sino a través de un business partner. Los datos de finanzas tienen una mayor integración con todas las áreas de finanzas, por lo cual podemos tomar más campos para poder hacer una validación, para poder hacer fórmulas y validaciones de crédito. El monitor de crédito no solamente funciona para una sola empresa, sino se puede distribuir para múltiples empresas y con ayuda de diferentes sistemas periféricos con los cuales pueden estar conectados con SAP. Estos pueden ser propiamente de SAP o pueden ser ligados a través de iDocs o a través de otros medios de comunicación como RFCs para alimentar la forma en la cual se hace las validaciones de crédito. Las reglas de crédito, existe una máquina que puede generar reglas de crédito. Esto es a través de una, prácticamente es una programación de las reglas en las cuales nosotros vamos a poner fórmulas nuevas en las cuales podemos tomar diferentes campos, diferentes indicadores, y esto no existía anteriormente en el SC, en el R3. La información crediticia es alimentada no solamente por SAP, sino puede ser alimentados por información XML que puede bajarse de diferentes plataformas, incluso de la red. En la parte de workflow se maneja un workflow, no solamente el workflow que existía en SD, sino por eventos, por tipos de documentación, por límites, dependiendo de diferentes factores se pueden correr diferentes workflows, y que la persona que nos dé su visto bueno para poder liberar el documento de crédito, pues depende ya no solamente del workflow estándar. Adicionalmente, se toma un análisis en el cual hay integración con diferentes bases de datos, incluyendo BW. Por lo cual, no solamente es un sistema simple en el cual checa solamente para una sola persona, sino es algo más global. Hay un sistema en el cual puede tomar entre diferentes empresas del mismo grupo o que pueden participar incluso datos externos para hacer una validación del crédito. Bueno, tomando en cuenta los principales cambios que tenemos, pues uno de ellos es el uso de el business partner. Ya no la cuenta de crédito, sino el business partner como un rol. En este caso hay un rol específico que es el UKM00, el cual podemos entrar y podemos verificar lo que son los perfiles de crédito. Los perfiles de crédito, a diferencia de la versión anterior, nosotros no solamente le ponemos un perfil en el cual es un riesgo alto y ya nos hace el cálculo en automático porque es un riesgo alto,
No, nosotros vamos a poder manejar segmentos de crédito en los cuales nosotros vamos a poder manejar diferentes tipos de riesgo, vamos a ver cuáles son las diferentes reglas, pero más personalizadas. Estas ya no vienen como anteriormente en la versión SC, en la cual teníamos cuatro, que era alto, bajo, medio y nulo, y todos los que entrábamos, todos los clientes que entraban en cada una de esas categorías se comportaban exactamente igual. No, acá es demasiado personalizado. La verdad es que cómo se maneja el límite de crédito por cliente puede ser muy diferente entre uno y otro. Las combinaciones que se pueden manejar son muy amplias, por lo cual pues un mismo cliente puede ser que en este momento solamente esté validando que no se pase, por ejemplo, la fecha de vencimiento por más de 20 días, sin importar el límite crediticio. Adicionalmente, hay otras opciones de validación, como les había dicho que eran los puntos o las funciones, pero bueno, en el caso del manejo de un rol de BP, nos permite tener más combinaciones, y esto a través directamente del cliente, viéndolo directamente sobre el cliente, ya no sobre una parametrización global o una configuración global. Eso le da mayor flexibilidad al usuario a que pueda manipular cómo se realiza la validación del límite de crédito. Otro de los puntos que tenemos es el manejo de los segmentos de crédito. Los segmentos de crédito es algo que nos permite validar o utilizar varios tipos de empresas, varias geolocalización, podemos utilizar diferentes tipos de moneda para que al mismo tiempo un mismo cliente, dependiendo de dónde compre el material, qué tipo de material sea, o cómo definamos nosotros el segmento de crédito, nos va a permitir cómo es que dividimos estas validaciones. Puede ser que a nosotros nos sea más útil que el segmento de crédito esté relacionado, por ejemplo, con la ubicación. Puede ser que nosotros pongamos un segmento de crédito en el cual vamos a manejar al cliente de acuerdo de manera diferente, por ejemplo, si está en Latinoamérica o si está en Estados Unidos. O lo podemos manejar diferente si maneja cierto tipo de documentos, y principalmente lo vamos a dividir de acuerdo al área de control de crédito que está asignada a una organización. Se pueden manejar reglas diferentes y validaciones diferentes para cada uno de estos segmentos de crédito, en los cuales puede ser que solamente nos tome la parte financiera o solamente nos tome la parte de ventas. Los segmentos de crédito, como les decía, se pueden asignar y se pueden manipular directamente desde la BP, y nos da una mayor flexibilidad. Otra de las situaciones, un ejemplo es esta pantalla. Aquí se hace un comparativo de cómo se tenía anteriormente la configuración en SC y cómo se tiene la configuración actualmente en la parte de S4HANA. Si se dan cuenta, anteriormente teníamos una clase de riesgo en la cual decíamos, pues es un riesgo alto. Bueno, pues me va a hacer todas estas validaciones y se va a comportar de esta manera. 20 clientes, 200 clientes, 300, todos se van a comportar exactamente igual, y los metíamos a una clase de riesgo y los encapsulábamos. Ahora actualmente solo le decimos que si quiere que se maneje la clase de riesgo, y muchas veces toda esa parametrización se puede hacer directo desde la BP, y el gerente de gestión de crédito o el área de crédito en sí puede ir manipulando, cambiando y revisando las reglas que más le convengan. Esto le da una mayor flexibilidad, y bueno, uno puede notarse que ya no es tan estático la determinación de la clase de riesgo.
¿Por qué se realiza de esta manera? Bueno, una de las cosas que se tienen en S4HANA en general es que se puede manejar información a tiempo real. Las tendencias que van hacia el futuro y que actualmente ya se pueden manejar, de hecho, es que se pueden tomar información de tiempo real y cambiarse todas estas funciones, todos estos datos, se pueden estar actualizando. Una de las visiones que tiene SAP es que en tiempo real se puede hacer una validación, por ejemplo, de un buro de crédito o se puede hacer una validación contra todos los pagos que hay y en ese momento, incluso antes de hacer el pedido, se pueda recalcular el límite de crédito de acuerdo a una puntuación. ¿A qué se refiere esto de una puntuación? Bueno, vamos a suponer que un cliente en este momento te levanta un pedido eh, por 100,000 piezas. Si nosotros en la tarde en SC volvemos a levantar el otro pedido por 100,000 piezas y aún no ha levantado, aún no ha pasado su límite de crédito, se va a comportar exactamente igual. Sin embargo, en un sistema de puntuación probablemente digamos, bueno, ahorita tiene una puntuación de 90 porque es un cliente muy seguro, porque es un cliente que me puede pagar inmediatamente, pero a lo mejor en la tarde dice, no, ya bajó un poquito porque ya tiene más pedidos, en lugar de tener 5 pedidos abiertos ya tiene 6, ¿no? Eso le puede subir o bajar la puntuación. Y igualmente un cliente que en ese momento a lo mejor haya pagado toda la parte de los pendientes, pues en ese momento se pueda reajustar la puntuación en tiempo real y pasar los límites de crédito y tener un estadístico de qué tan bien esté nuestra salud en cuanto a la parte crediticia. Estas son algunas de las funcionalidades que traen las últimas versiones de S4HANA. Establecer una puntuación interna. Para esto, para realizar una puntuación interna, se deben de realizar fórmulas vinculadas a una puntuación. Las fórmulas están cada vez más amplias, por ejemplo, en las versiones anteriores nosotros podríamos contar con cierta cantidad de campos, como por ejemplo el tiempo de vencimiento de una factura, o por ejemplo cuánto tiempo tiene un cliente dado de alta en el sistema. Sin embargo, ahora actualmente ya se pueden manejar una mayor cantidad de métricas, como por ejemplo cuántos pedidos abre al mes o de qué manera podemos manejar un, el pago, si el tipo de pago se realiza al contado, si se realiza por parcialidades. Cada vez hay mayor cantidad de métricas que son posibles para tomarse en cuenta en una determinación del límite de crédito, algo que anteriormente no se pensaba y mucho menos en tiempo real. Otro de los puntos que se tiene es un enlace con agencias de crédito externo. Actualmente en otros países ya se tienen empresas que lo que realizan es un perfil de crédito y este se puede compartir a través de URLs o RFCs para que nos pueda alimentar a nuestro sistema y poder dar una mejor puntuación. Esto es principalmente útil en el caso de empresas que son del área financiera. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que el S4HANA actualmente viene con una licencia básica en la cual puede determinar todo lo que anteriormente hablábamos de manera manual. Sin embargo, S4HANA también es un sistema inteligente, entonces aprende. Sin embargo, esa parte de aprendizaje, esa parte de el realizar la recalculación en automático, la recalculación de fórmulas, el cambiar la clase de riesgo o dar una puntuación,
puede realizarse únicamente teniendo una licencia adicional. Para concluir esta presentación, hay algunos puntos que tener en cuenta en cuanto a la parte de gestión de crédito de S/4HANA. Por ejemplo, es que la gestión de crédito, como la teníamos en SC, que era a través de la parte de FIAR, está obsoleta y ya no es compatible con S/4HANA. Si nosotros tuviéramos que hacer una migración de SC a S/4HANA, no va a quedar realmente exactamente igual. Tendríamos que cambiar la lógica de la gestión de crédito y adecuarnos a cómo funciona actualmente S/4HANA, que dicho de paso, pues es mucho más amplia y te da más posibilidades de hacer la configuración y de manipularlo. En la parte de S/4HANA, la gestión de crédito básica está basada en algo que se llama FSCM. Está disponible por default y no se requiere una licencia adicional. Solamente, como les comentaba, pues en casos en los cuales el aprendizaje es automático, necesita una licencia adicional. Y bueno, aunque es una técnica diferente y es algo mucho más amplio, pues bueno, toda la parte de la definición viene incluida en S/4HANA y no necesita una licencia adicional. Sin embargo, las cuestiones como los cuadros de mando, la determinación automática de límites, el workflow automático, la integración con crediticia externa y ahí sí se debe de adquirir una licencia adicional. Y como punto final, pues una de las cosas que debemos de tener en cuenta si nosotros ya tenemos una versión de S/4HANA es verificar la versión y bueno, en todo caso, a lo que nos dedicamos, la versión, incluso el producto respecto al país en donde nos encontramos. Por ejemplo, una de las cosas es que actualmente ya se puede conectar con otros indicadores de gestión de crédito externos, incluso en la nube, como les comentaba, pero bueno, hay algunos países que ya cuentan con esa integración de manera natural. En el caso de México aún no se realiza así. Sin embargo, la verificación de la información en la nube, pues es uno de los puntos que se están desarrollando más fuertes y que veremos muy pronto en prácticamente pues todos los RPs. Y en este caso, en el caso de S/4HANA, pues es un pionero. Aquí pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, con gusto pueden abrir el micrófono o pueden escribirla en el chat. Bueno, en caso que no tengan ninguna duda, daríamos por concluido este webinar, recordándoles que en caso de que llegaron a tener alguna duda pueden hacerlo llegar a través del centro de soporte de Shamay y con gusto le estaríamos contestando. En caso que deseen alguna webinar tal vez más específica referente a todos los campos que se encuentran en la transacción de
del Business Partner en la versión, en la parte de UKM, que es la parte de gestión de crédito, también se podría realizar, o si tienen alguna duda en particular del funcionamiento, se puede hacer llegar y con gusto vamos a tratar de realizar webinars específicos a sus necesidades. Si no queda alguna otra duda, quedamos a sus órdenes en el centro de soporte y les agradecemos su atención en esta webinar. Muchas gracias y muy buena tarde.